Bienvenidos a este video repaso para el tercer año de Bachillerato General Unificado en el Colegio Logos Academy del segundo quimestre del tercer parcial del año presente, a cargo del profesor Jefferson Vázquez. En esta ocasión hablaremos sobre el tema cónicas. Los ejercicios de este video repaso han sido tomados del siguiente texto: Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13ª edición, de los autores Showkoski y Cole. El primer ejercicio dice: hallar el vértice, foco y directriz de la parábola. Trace su gráfica mostrando el foco y la directriz. Pues bien, tenemos la expresión y cuadrado más 14y más 14x más 45 igual a 0. Si tenemos una expresión como esta, que es la expresión que representa una parábola en su forma general, debemos expresar esta expresión de forma estándar, para lo cual vamos a utilizar un método que se llama el método de compleción cuadrática. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en dejar la variable expresada al cuadrado, o sea, y cuadrado, con su respectivo más 14y, en la parte izquierda de la ecuación y el resto en la parte derecha. Note que hemos dejado un espacio. Aquí tenemos que añadir en este espacio que está aquí un término que haga que la parte izquierda sea un trinomio cuadrado perfecto. Para lo cual, si el primer término es 1, se puede hacer esto. El segundo es b, que sería 14. El valor que tenemos que añadir no es otra cosa que el valor de b entre 2 al cuadrado, siempre y cuando el primer término sea 1. De no ser así, tendríamos que factorizar primero la expresión para hacer este método. En todo caso, el valor es b entre 2 elevado al cuadrado, o sea 14 entre 2 elevado al cuadrado, o sea 49. Es el término que tenemos que añadir a esta expresión. Lo añadimos, pero como se trata de una ecuación, para que la ecuación mantenga su balance, tenemos que añadir el 49 en el segundo miembro de esta expresión. Por lo tanto, tenemos que y cuadrado más 14y más 49 es igual a menos 4x menos 45 más 49. Ahora, los primeros tres términos de la parte izquierda son un trinomio cuadrado perfecto. Esto es, que se puede factorizar y quedaría y más 7 al cuadrado. En la parte derecha tenemos que reducir términos semejantes, a saber, menos 45 con más 49, y obtendríamos que menos 4x más 4 es la respuesta a esta expresión. Por lo tanto, factorizando el 4 en la parte derecha, tendríamos la expresión presentada en pantalla. Muy bien, una vez hecho esto, hemos expresado en forma estándar la ecuación de la parábola. Por lo que, siendo que la expresión en forma estándar es la presentada a continuación, y menos k elevado al cuadrado igual a menos 4p x menos h, nos damos cuenta que el valor que está elevado al cuadrado es el valor en y. Por lo tanto, la parábola tiene una particularidad de abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Sabemos que es hacia la izquierda porque por el valor negativo del coeficiente de x menos h. Cuando esto ocurre, entonces la parábola abre hacia la izquierda. Por lo tanto, si lo que nos piden es el vértice, en primer lugar tenemos que hacer una comparación de la expresión de su forma estándar con la expresión que hemos obtenido. Esto nos da a saber que el valor de h, k, son las coordenadas del vértice. Y el valor de h es igual a 1 y el valor de k es igual a menos 7. Por lo tanto, tenemos las coordenadas del vértice, que era la primera pregunta. La segunda pregunta es las coordenadas del foco. Para encontrar las coordenadas del foco, lo que tenemos que hacer en la expresión es encontrar el valor de P. Ahora, nos damos cuenta que la parábola, como habíamos dicho, abre horizontalmente y abre hacia la izquierda, lo habíamos dicho antes. Por lo tanto, el foco tiene que estar ubicado hacia la izquierda. Esto quiere decir que a la coordenada del vértice simplemente le restamos el valor de P en la parte de la coordenada en X. Por lo tanto, el valor de P lo tenemos que encontrar. Ahora nos damos cuenta que 4P es igual a menos 4, como está escrito en la pantalla. Menos 4P es igual a menos 4. Por lo tanto, el valor de P es igual a 1. Al hacer la operación que tenemos que hacer para encontrar el foco, tendríamos que 1 menos 1, menos 7 son las coordenadas del foco, por lo tanto el foco es 0, menos 7. Asimismo, la coordenada de la directriz está dada por la expresión x igual a h más p. Por lo tanto sería x igual a 1 más 1, por lo tanto la directriz sería x igual a 2. Hemos contestado las tres preguntas hechas, solo nos falta trazar la gráfica. Ya sabemos que es una parábola que abre horizontalmente hacia la izquierda. Por lo tanto, el trazado está mostrado en pantalla. Note que hemos expresado la línea directriz, el vértice y el foco de la parábola.
Muy bien. El plato de una antena satelital tiene la forma de un paraboloide que mide 10 pies de diámetro en el extremo abierto y tiene 3 pies de profundidad. ¿A qué distancia del centro del plato debe colocarse el receptor para recibir la máxima intensidad de ondas de sonido? Tenemos ahí un dibujo esquemático donde nos dice que 10 pies de diámetro posee este paraboloide y 3 pies de profundidad. Y nos piden en qué lugar debemos colocar el receptor de sonido, de ondas de sonido. Bien, por lo que sabemos en teoría, si esto es un paraboloide, el mejor lugar para ubicar el receptor de sonido es el lugar donde estaría ubicado el foco de este paraboloide. Ahora, debería estar ubicado aquí, como está en la figura, y esta distancia es la distancia P. En otras palabras, este ejercicio se transforma simplemente en un ejercicio de encontrar P en un paraboloide. Para propósitos prácticos, en vez del paraboloide, utilizamos una parábola con las mismas características. Tenemos que encontrar el foco y tenemos las coordenadas de uno de los puntos, que si lo ponemos de tal manera que la parábola coincida el vértice con el centro de coordenadas de un plano cartesiano, las coordenadas de este punto serían fácilmente observables 5,3, ya que todo el diámetro mide 10, por lo tanto de aquí a acá tendría que medir 5 y la profundidad era 3, por lo tanto la altura es 3. Ahora, como la hemos puesto así, pudiéramos haberlo puesto de manera vertical o de manera inclusive hacia abajo, no importaba para el cálculo de la respuesta del problema, porque al fin y al cabo estamos buscando la posición del foco con respecto al centro de esta paraboloide. Como lo hemos colocado de esta manera, nosotros podemos expresar que esta parábola tendría que tener la siguiente forma: x cuadrado igual a 4py. Note que el cuadrado está en x, eso quiere decir que abre hacia arriba o hacia abajo, pero al ser positivo el valor que estamos colocando como coeficiente de y, la parábola abre hacia arriba. Ahora, tenemos un punto de la parábola, el punto 5,3. Por lo tanto, reemplazamos esos valores, resolvemos y encontramos que el valor de P es 25/12. Por lo tanto, el receptor debe estar ubicado a 25/12 de pies, o sea, aproximadamente unas 25 pulgadas del centro de la parábola, o del paraboloide, para ser más precisos. Encuentre la ecuación para la hipérbola mostrada en la figura. Tenemos una figura y una hipérbola. Están destacados los puntos vértices de coordenadas menos 2, menos 4 y menos 2, menos 2, y están destacados los focos de esta hipérbola de coordenadas menos 2, menos 5, menos 2, menos 1. Muy bien, para encontrar la ecuación de esta hipérbola necesitamos verificar cuáles son las coordenadas del centro y verificar qué tipo de ecuación es la adecuada. Y en este caso nos damos cuenta, como la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo, la expresión más adecuada es la presentada en pantalla, ya que el valor de a cuadrado se encuentra en la parte primera de la expresión, seguida por el menos y el valor de b cuadrado en el siguiente término. Este es el caso para hipérbolas que abren de manera como la está presentada en la gráfica. Ahora, tenemos que encontrar los valores de h y k. Tenemos las coordenadas de un vértice llamados x1 y y1 de manera general y las del otro vértice. Podemos inclusive ver la gráfica y darnos cuenta cuáles son las coordenadas del vértice. Pero muchas veces esto no es posible. Así que diremos que simplemente las coordenadas del centro son la misma coordenada en x y el promedio de las coordenadas en y. Por lo tanto, la coordenada del centro es la expresión que está presentada en pantalla. La misma coordenada en x y el promedio de las coordenadas en y. Por lo tanto, si las coordenadas del vértice 1 son esas y las del vértice 2 son aquellas, las coordenadas del centro son las presentadas en pantalla. Por lo tanto, las coordenadas del centro serían menos 2, menos 3. Podemos verificar también gráficamente que esto se cumple. Está menos 2 en x y menos 3 en y. Una vez ubicadas las coordenadas del centro, necesitamos el valor de a y el valor de b. El valor de a es la distancia del centro al vértice. Por lo tanto, si tenemos las coordenadas del centro y las coordenadas de A simplemente es encontrar esta distancia, encontramos la distancia y la distancia es 1. Lo podemos hacer mediante una fórmula o por simple observación. Una vez tenido el valor de A, podemos encontrar también el valor de C, que es la distancia del centro a uno de los focos. También por observación nos damos cuenta que el valor de C es 2. Y como el valor de C es 2 y el valor de A es 1, utilizamos la relación pitagórica para las hipérbolas despejado B
y tenemos que el valor de b cuadrado es 3, que es el que necesitamos realmente. No necesitamos el valor de la raíz de b cuadrado, o sea, el valor de b. Realmente necesitamos el valor de b cuadrado. Por lo tanto, con la expresión original tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos h, tenemos k, tenemos a y tenemos b. Por lo que la expresión se escribiría y más 3 sobre 1 menos x más 2 sobre 3 elevado al cuadrado, ambas expresiones en y en x, igual a 1. Reescribiendo por la división entre 1, la mejor forma de escribir la expresión de la hipérbola es la presentada en pantalla. El cometa Halley tiene una órbita elíptica con excentricidad e igual a 0,967. Lo más cerca que el cometa Halley llega al Sol es de 0,587 unidades astronómicas. Aproxime la distancia máxima del cometa al Sol a la décima de unidades astronómicas más cercanas. Muy bien, tenemos un gráfico que esquematiza lo que acabamos de decir. Tenemos la órbita representada del cometa Halley, aquí el cometa Halley sería este punto en rosa, el Sol en uno de los focos de esta órbita elíptica, y nos dan como dato la excentricidad del cometa Halley. Podemos notar que es una excentricidad de 0,967, una excentricidad muy cercana a 1, por eso hemos hecho en la gráfica una elipse algo aplastada. Y dice que lo más cerca al Sol es de 0,5800 unidades astronómicas. Muy bien, o sea, el valor que está aquí. Este pedacito, ese diferencial que se ve aquí por el tamaño, ¿no? Lo único que tenemos que hacer entonces es expresar ese 0,587 como la diferencia entre A y C. Ahora, despejando y utilizando, perdón, el valor de la excentricidad que es C sobre A, podemos también encontrar el valor de C en función de A. Despejando el valor de C, tendríamos que C vale 0,967A. Ahora, reemplazamos ese valor de C en la expresión original y tendríamos que A menos C, en este caso menos 0,967A, es igual a 0,587. Reducimos términos semejantes y finalmente despejamos A y nos da el valor de A, que aproximadamente es 17,8. Ahora, como lo que nos están pidiendo es la distancia más lejos, la distancia máxima del cometa al Sol, sería el valor de A más el valor de A menos C. Así que la distancia lejana finalmente sería 2A, porque sería toda la longitud del semieje mayor, menos A menos C, que es el valor que nos dieron, 0,587. Por lo tanto, el valor sería 2 por el valor de A que acabamos de encontrar, menos el valor de esa diferencia entre A menos C. Y el valor redondeada, como nos están pidiendo, a la décima más cercana, sería de 35 unidades astronómicas. A continuación, ejercicios propuestos. Tenemos en la parte izquierda al encontrar las ecuaciones de una parábola con las condiciones dadas. En la parte derecha también encontrar la ecuación, pero en este caso una elipse con los datos mostrados en las figuras. Además, tenemos 3 problemas interesantes, dos de parábolas y uno de elipse. Finalmente, tenemos encontrar los puntos claves en una hipérbola. Eso es todo por hoy.